Hola amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa de Finanzas para Todos. Y un día alegre por dos motivos. Estamos ya en fin de año y un fin de un mal año. Todo hay que decirlo, que anda con Dios, como dice, como dice aquel. Duro. Y sobre todo porque hoy estamos el equipo al completo. Hoy es una alegría poder contar con nuestros dos amigos, con don Javier Pinel. Y con don Miguel Campoy de nuevo juntos. Sí, un día trío de alegría, la verdad que es un día de alegría. A mí me da muchísimo gusto que estemos los tres juntos, los tres en este programa. Y espero que todos ustedes pues le saquen provecho a lo que aquí les vamos a contar. Bueno, pues para empezar vamos a hablar también de finanzas y el título de esta primera intervención sería algo así como invertir en bolsa para aprovechar el rally de fin de año. Algunos preguntarán eso qué es. Bueno, pues hoy nos dirigimos básicamente a aquellos que son algo más inquietos, aquellos que invierten en bolsa, y a eso seguro que les suena de algo lo del rally de Navidad. Pero para que todo el mundo me entienda con lo del rally de Navidad, en la bolsa, hay un hecho que se produce tradicionalmente a final de año, y es la subida de los valores que componen la bolsa, la subida de la bolsa. No es una broma, no es una creencia, es que desde 1973 se viene estudiando este fenómeno bursátil, y además los datos confirman que en un alto porcentaje de casos, que se estima en más del 75%, el mercado de valores se recupera la última semana de diciembre y los primeros días de enero. Un alto porcentaje, pero no siempre. La verdad es que las causas son bastante técnicas, aunque esos inversores que comentamos, acostumbrados a invertir en bolsa, seguro que les suenan. Pues, por ejemplo, una de las causas es materializar las disminuciones patrimoniales para la declaración de la renta, las vacaciones de los grandes inversores institucionales que dejan espacio a los pequeños inversores que son más movidos, o incluso hay uno que es parecido a otras compras que hacemos notables en este año, y es que pensamos que a final de año aparecen gangues. Sea como sea, lo importante es que está ahí. Y es tradición que los inversores consideren este hecho al final de cada año. Lo que pasa es que este año, este 2022, está siendo de todo menos predecible. Este año pues acaba comportándose como empezó, con guerra, con pandemia, con encarecimiento de la energía, con desabastecimiento de semiconductores, lo que decíamos, de todo menos predecible. De hecho, la bolsa ya ha adelantado hace un mes y pico, en noviembre, ese rally navideño, y durante ese mes asumó una notable racha alcista. Aunque este mes de diciembre se está encargando de compensar también a la baja. Según los economistas, según los entendidos, según las agencias de inversión, ya es difícil ver algún factor positivo que pueda llevar al mercado de valores a una subida prolongada o significativa en este final de año. Pero no es descartable, y las causas no cabe duda que serían, pues, por ejemplo, la resolución de la guerra en Ucrania, el levantamiento de las sanciones, una caída significativa de la inflación o incluso un giro radical en la política monetaria de los bancos centrales en Europa y en América. Pero no nos engañemos, ninguno de ellos parece probable a corto plazo, en las próximas semanas. La importante caída que han tenido los precios de la energía parece que ha sido temporal, parece que la moderación de la inflación se debe al descenso del consumo, lo que también se va a traducir en un factor negativo para los márgenes de esas empresas que cotizan en bolsa y su valoración. Y nos preguntamos si aquí hay algún factor positivo. Hay algunos, como por ejemplo, que las empresas intentan a final de año, entre comillas, maquillar sus cuentas para minimizar las pérdidas, que los inversores institucionales ya forman ahora sus carteras para el próximo año, lo que supone siempre una entrada de dinero, o incluso también una muy clásica, que es que a final de año hay aportaciones a los planes de pensiones para buscar el beneficio fiscal en la renta del próximo año, lo que supone también un dinero extra que permitiría una subida significativa. Pero no hay que olvidar que muchos indicadores apuntan a una inminente recesión en la zona euro, con las consiguientes bajadas de las bolsas europeas. Y alguien dirá, bueno, resumiendo, ¿es recomendable invertir en bolsa a final de año
para aprovechar ese supuesto rally navideño? Si alguien tiene una respuesta segura, la verdad es que no estaría recomendando a los demás qué hacer, y si alguien te dice que eso es seguro, sal corriendo y déjalo con la palabra en la boca. Porque esto es de todo menos seguro. Si ya de por sí la inversión en bolsa es un riesgo, en estas circunstancias y con el rally de Navidad que se ha adelantado, complica mucho una posible subida de fin de año. Lo que va a marcar el paso es la evolución de los tipos de interés, la inflación, las estrategias de los bancos centrales, como hemos comentado antes, pero son también muchos los factores que indican que el mercado bajista no ha terminado, aunque parezca lo contrario. Pero si aún así estás emperrado a intentar aprovechar ese rally navideño, precaución, que te está jugando bastante. Bueno, yo creo que con eso ya he dado un buen repaso. Un buen repaso al tema. Al respecto de la bolsa. Sí, ahí va mucho dinero, pero también es cierto, y tú lo sabes mejor que nadie con pues, la asesoría sobre temas fiscales, que a fin de año se producen muchos movimientos previniendo lo que va a ser la declaración de 2023 respecto a 2022, porque en su momento, el 1 de enero, ya te vas a tener que remitir a apuntar lo que has hecho. Exactamente, pero ya para el 1 de enero es tarde las decisiones que se puedan haber tomado. De aquí a final de año todavía hay algún movimiento, alguna intervención en tus cuentas, en tus ventas, en tus compras, que puedes aprovechar a la hora de intentar bajar esa factura fiscal. Como dice Sebastián, en enero ya nada más que tomar nota. En enero tomar nota y el más arriesgado, intentar engañar. Claro. pero ya cada uno ahí. Opción no aconsejable. Opción no aconsejable. Es cara. Efectivamente. Y a ver, ¿cuáles son entonces esas opciones que nos quedan para aprovechar este fin de año? Pues, dadas las fechas que estamos, como bien dices, sí es el momento de ir posicionándose. Aún se está a tiempo de afrontar muchas de ellos, aunque algunas sean de observación, otros sean pasos hacia adelante que se pueden dar o actuaciones que se pueden acometer, y otras son pues solamente para la memoria, que se nos olvida. Yo tengo aquí reflejadas unas cuantas, hay más, pero la más indicativa. Los cambios en la familia. Algo que hay que observar para el tema de los impuestos. Los cambios en la familia, hablo de los trabajadores, de un personal asalariado. Hay que comunicar al empleador, al pagador, hay que comunicarle los cambios que puede haber habido en la familia. Tipo, me he casado, tengo un hijo nuevo, he tenido un accidente o tengo me ha acontecido algún tipo de minusvalía, me he divorciado, en fin, todas estas cosas hay que comunicarlas porque influyen en las nóminas. ¿Por qué? Porque se supone que se calculará una retención menor, por tanto dispondré de más líquido. Fiscalmente no soluciona gran cosa, aunque evidentemente tiene su repercusión, pero donde más incide es en el líquido del que se pueda disponer, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay que vigilar las deducciones autonómicas. A nivel nacional existen unas deducciones que nos implican a todos, pero muchas de nuestras comunidades autónomas hicieron algunos distingos en deducciones que se van a tener sí o sí. No obstante, algunas de ellas se pueden acometer, y las que ya hemos acometido es bueno no olvidarse de que existen ahí, porque pueden reducir la factura fiscal, como por ejemplo el gasto en guardería de hijos, el alquiler de la vivienda y gastos extraescolares. Esto dicho así parece que pueda beneficiarse cualquiera, pero no, tiene una serie de límites y condicionantes que puede hacer que nos beneficiemos más, menos o nada. Los gastos del trabajo, hay que no olvidar durante todo el año qué gastos de trabajo para realizar la profesión se hayan podido afrontar. Ejemplo, los colegios profesionales y los honorarios para abogados, como consecuencia de pleitos de tipo laboral. Todo eso pues es deducible.
Luego, los salarios en especie, aunque me remito a un programa posterior que grabaremos, quiero hablar un poquitín más en profundidad, pero bueno, al menos de momento una pincelada. Los salarios en especie suelen ser un ingreso, por tanto llevan unas retenciones, por tanto tributan, pero existen una serie de salarios en especie que están exentos, de forma de que quizás podríamos cambiar dinero por un servicio, es decir, un dinero que tendría que gastar en cualquier caso, le digo que me lo detraigan de la nómina, y además no constituiría un ingreso, con lo cual estoy abaratando también. En ese caso, en el que yo creo que hay muchísimos trabajadores, dime un ejemplo que podría ser... Mira, lo más recurrido, los seguros de vida. Un seguro de vida hecho desde la empresa. Desde la empresa en lugar de a nivel particular. Exactamente. Los vales comida, servicios de enseñanza, todas esas cosas, antes o después las tenemos que afrontar, y no es lo mismo hacerlo desde un nivel individual, de tu bolsillo, exacto, a hacerlo a través de la empresa. Interrumpo a Javier. Además del problema que está planteando Javier desde el punto de vista fiscal, ya con la nueva legislación de la seguridad social, todo ese tipo de ayudas pues cotizan a la seguridad social a partir de un tope. Con lo cual ahora hay que tener mucho cuidado si te compensan los salarios en especie. Porque antes yo me acuerdo que en una fábrica, Doña Jimena, pues a lo mejor te regalaba en Navidad pues todos los mantecados que tú pudieras para tu familia, pues ya empezaron a cotizar a la seguridad social. Ya, sí, bueno, no las retribuciones en especie no cotizan en seguridad social. Claro. El hecho... Ahora le han puesto un 75% del IPREN y todo eso, pero ya cotiza prácticamente. Sí, es que había un fraude. Caso... Yo me acuerdo en una empresa que tenía yo, que tenía muchísimos supermercados, y a lo mejor subían a uno a gerente del supermercado. Entonces le ponían unas dietas, unas cosas, en vez de subirle el salario base, hasta que ya tuvieron una inspección y los pusieron mirando a Estepona, ¿no? Entonces, es decir, que el tipo ese ya bueno, ya sabéis vosotros que tanto a la agencia tributaria como a la seguridad social cada día es más difícil de sorprender, ¿no? Muy difícil. Porque lo tienen ya todo con previsto. Los límites al dinero en efectivo con el que se puede circular, pues la verdad es que se complica todo mucho. La cuestión está en que si cobras 1.500 euros y luego tienes que gastarte, voy a decir una barbaridad, 500 euros en un seguro de salud, que por cierto es un límite. Incluso cuando te pagan el alquiler de tu casa, también, porque estás desplazado también hay que tener mucho. Sí, son ingresos. Sí, es que, vamos a ver, es que no es lo mismo que se pague desde tu salario a que además de tu salario te implementen algo. Si te implementan algo, las cotizaciones las vas a tener. En cambio, la parte que se tributa a Hacienda está exenta. La que se tributa a Hacienda está exenta. Con lo cual, si tú cobrabas 1.500 y 500 era para el seguro y ahora dices, pues no, págame 1.000 y el seguro lo pagas tú, estaremos cobrando 1.000. Declararemos sobre 1.000. Con lo cual sí hay un ahorro fiscal. Claro, y de hecho siempre en las empresas que han estado bien o han pertenecido a cualquier sector que ha funcionado muy bien, en los convenios teníamos un plan de pensiones y ya es más complicado, estamos presionados por la agencia tributaria y por la seguridad social. Bien, otro aspecto que hay que vigilar para el ahorro de impuestos es la deducción en vivienda. Desde el año 2013 la inversión en vivienda no es deducible, no deduce, pero hubo una disposición transitoria que sigue permitiendo hacerlo respecto de las viviendas adquiridas con hipoteca anteriores a 2013. ¿Qué hay que tener aquí en cuenta? Pues en la medida de nuestras posibilidades podríamos llegar hasta el máximo permitido de deducción, de forma de que si estamos al año pagando, que decir, 5.000 euros, eso nos va a deducir el 15, que está bien. Si añadimos otros 4, seguiremos dentro del margen y aumentaremos nuestro rendimiento fiscal. Deducción de vivienda
pueden hacerse aquellos que adquirieron la vivienda antes de 2013 con una 2013. hipoteca, posteriormente, ¿no? Posteriormente no. Y ahora es recomendable amortizar cuanto antes, Eso llegar al máximo que son 9.000 euros que año. son 9.000 euros año, pero siempre, por supuesto, referido a aquellas hipotecas por adquisición de vivienda previa Anteriores al a 2013. Exactamente. Luego también, que eso, bueno, hoy varias veces hemos hecho mención a esto, están las ayudas al ahorro energético, para medidas del ahorro energético, que sí son deducibles, aunque, fíjate, aunque no sea la vivienda habitual. ¿De acuerdo? Si uno ha tomado las medidas oportunas, recordemos que había que pedir un examen previo de la calificación energética de la vivienda, realizar las obras correspondientes y posteriormente volver a solicitar un estudio de eficiencia energética de la vivienda. Si hay un ahorro que estaba dentro de unos márgenes, según ya en su día lo hablamos, pues estaría también dentro de esta deducción, aunque la vivienda sea adquirida con posterioridad al 2013. Sea la vivienda de la playa. Y aunque sea la vivienda de la playa, correcto. Quien la tenga. Es verdad que en los pueblos están poniendo muchas placas Sí. para la elección dicen que no es negocio lo que te paga Endesa o la otra compañía importante que hay en Andalucía, pero parece ser que hay mentalidad, Sí, hay mucho. mentalidad, Sí, la mentalidad, ese sector es que estaba abandonado con el anterior gobierno, ¿acordáis? Que lo suprimió prácticamente y hubo muchas empresas que están en la ruina. Y aquí en España tiene Sí, todo sí, el sí, sentido. sí. Claro, lo de la energía solar. Tenemos muchas horas solares. Y sobre todo en nuestra tierra. También es cierto que hubo un programa hace poco en el que comentábamos que cuidado con las subvenciones. Sí. Porque esas subvenciones que nos dan por instalar placas solares o por comprarnos un coche eléctrico, por decir una, pueden llevarnos a perder la beca de nuestros hijos. Sí, es un juego interesante. Las subvenciones Porque como- además las subvenciones cotizan en Claro. la declaración de la renta también. Exacto. Las Sí, subvenciones hay que tributo. tener cuidado, que es como cuando tu suegra te invita a cenar, lleva trampa normalmente. Bien, otro aspecto a tener en cuenta es en el caso de que uno sea arrendador de vivienda. Hay que ir recolectando ya la documentación al respecto, quiero decir los gastos que se hayan hecho en esa vivienda nuestra y que tenemos cedida en arrendamiento, la IBI, la comunidad de vecinos, perdón, las reparaciones, las mejoras, anuncios, gastos jurídicos, cualquier cosa que tenga de gasto. Es que lo digo porque pasa muchas veces, vas a hacer la renta y le dice al interesado, oye, ¿y qué gasto? Sí, de acuerdo, estás cobrando 100 euros mensuales por la vivienda. ¿Y cuánto te has gastado? Uy, me he gastado una barbaridad. A ver, ¿cuánto? Y te los dice, pero no te los demuestra, con lo cual es un problema. Bien, otra, ya sé que no hay muchos partidarios de esto, pero pensándolo bien, tendríamos que animarnos más a hacerlo, a hacer donaciones a una entidad reconocida, ONG, fundaciones, cualquier entidad sin ánimo de lucro que esté oficialmente reconocida. Además de quedarnos la tranquilidad de que hayamos colaborado en una causa noble, la que sea de nuestra elección, pues también deducen. Y además, si insistentemente se hacen a la misma entidad, aumenta el nivel de deducción. Otro detalle, el de siempre, tú lo has mencionado antes, los planes de pensiones. Es interesante observar si llegamos al límite. Si no llegamos al límite, 1.500 euros anuales. Este año siguen dando una buena rebaja. Exactamente, sería conveniente acercarse, pues, oye, que es interesante. Es como una donación, pero que te la hace a ti mismo, porque es dinero para ti en el futuro. Y por último, algo que hay que pensar y que también hablaremos dentro de unos programas de esto, que si se está cerca de cumplir los 65 años y tenemos una vivienda que planteamos vender porque nos conviene, porque estamos cansados de ella, por lo que quiera que sea, pues si estamos cerca de los 65 años, mejor pararse. Espérate a los 65. Hay que esperarse al día siguiente a cumplir los 65 porque la vivienda habitual estará exenta. Con lo cual, el ahorro fiscal puede ser importantísimo. Puede ser importante. Yo añadiría, con tu permiso, una más. Dime. Y es que es el momento de un año que lo más probable es que quien haya invertido tenga algunas pérdidas.
es que si hay alguna inversión en la que lleve ganancias, compense esas pérdidas con las ganancias. Con las ganancias, Ahora por que es el supuesto. momento, antes de finalizar el año. Es el momento. Además que... Equilibre las pérdidas con las ganancias para evitar pagar más impuestos. efectivamente, que se aprovechen esas pérdidas que hay para solventar las ganancias que vamos a obtener mediante la venta este año. Bueno, Miguel, y ya que estamos en bolsa otra vez... Bueno, yo ya tengo poco que aportar, porque que soy unos excelentes profesionales y expertos en bolsa. La verdad es que en ciertas épocas del año sale la publicidad de que hay cursos que te dan a distancia para formarte en agente de bolsa y lo venden como que es un negocio. Yo la verdad es que no he hecho ningún curso y me da miedo, ¿no? Es un tema el que ignoro totalmente, ¿no? Lo que yo sí, un poco por hacer muy poco ya la historia, ¿no? Que en la actualidad hay 100 bolsas en el mundo funcionando, 100 bolsas, ¿no? Y el nombre de la bolsa fue porque se hacía en una plaza en Brujas y se ponían enfrente de una casa que el escudo del dueño de la casa, que tú sabes que antes las casas ponían los escudos en piedra y todo eso, tenía 2 bolsas. Y entonces le pusieron la bolsa porque se ponían enfrente del dueño y el escudo eran 2 bolsas, ¿no? Y un poco ya los griegos y los romanos ya empezaron a hacer compraventa de valores, pagaré o lo que en aquella época lo que se llevaba. Y en Grecia ya empezaron, ¿no? Y después fundamentalmente ha sido en Bélgica y en esa zona donde se ha creado la bolsa. Aquí la primera bolsa fue en Madrid y bueno, no voy a comentar los gatillazos que ha pegado la bolsa que han sido a nivel mundial. El último ha sido con el COVID, que ha sido espectacular la bajada, ¿no? Es decir, que bueno, que son rachas que a lo mejor va ganando, ¿no? Pero después al final las subidas son progresivas, las bajadas son brutales. De golpe, ¿no? Y está la de Lehman Brothers, el referéndum británico, en fin, todas son de una noche para el día siguiente. Pero que hay bastante mercado en bolsa, ¿no? Cuando te dicen fulanico que va a comprar hace 2 años el Banco de Santander, este año, es decir, que van un poco... Pero yo sinceramente lo que he preparado este programa ya no son las ganancias que había, está un poco todo ya muy limitado. Es menos previsible que nunca. Exactamente, si os dais cuenta, antes en las noticias te decían el índice de la bolsa y ya ni hacen mención. Has visto, empezar la bolsa con tanto esto y ya hacen menos mención, le están dando menos publicidad. Una anécdota de un amigo que me contaba, dice, bueno, hay un broker en bolsa, dice, yo sé la forma de ganar seguro con mis clientes. Dice, ¿y cómo lo haces? Dice, bueno, pues tengo X clientes. A la mitad, yo simplemente le digo, si ganas, a mí me pagas un porcentaje. Si no ganas, no me debes nada. Sí. Dice, bueno, pero entonces a lo mejor no ganas nada. Dice, no, porque yo lo que hago es, a la mitad de mis clientes le digo que compren y a la otra mitad les digo que vendan. Entonces siempre voy a tener un 50% que ganan y un 50% a los que le aplico un porcentaje. Que le aplico un porcentaje. Sí. Claro, eso es un engaño total, claro, todas. Claro. Pero la bolsa es se presta... Una táctica segura. El mercado de la bolsa y aquí se presta a los enterados, como nunca mejor dicho. A los hábiles. Por ejemplo, tengo aquí que en el 29 el evento se llamó el Jueves Negro, que fue una bajada del 25%. Después en el 1987 el Lunes Negro, que fue otra bajada también importante. En el 2000 al 2002 fue el pinchazo del .com, ¿os acordáis? ¿Habéis escuchado hablar de esa referencia? Sí. Y después de 2007 a 2009 el pinchazo inmobiliario, que también fue muy importante, y en el 2020 el coronavirus. Es decir, que siempre tiene su eje. La más grave fue la del 29, porque aquello hay algunas películas en las que podemos ver que hubo una cantidad de suicidios de gente y madres vendiendo hijos para... Y madres vendiendo hijos. Eso hay fotografías. Sí. Ahora, pues, en fin, no llegamos a esos extremos, pero también... No llegamos a esos extremos, pero es brutal. En aquella época, pues la verdad es que también teníamos menos información y ahora más o menos te puedes hacer una idea. Si conoces un poco el funcionamiento de la bolsa y ves como, ya tú te imaginas que... Antes la bolsa era como ahora los criptoactivos. Sí. Que estaban ahí, parecían que eran
pero no estabas informado ni de cómo funcionan, y claro, eras una presa fácil de ese mundo. Ya la gente va enterándose más, estamos más al tanto de todas formas, yo en qué consiste, pero aún así. Yo voy a decir una palabra que no es académica, pero es que los chollos ya cada día son. Y quien te venda chollo. Y como decía el torero, y eso además es imposible. Huye. Lo que no puede ser, no puede ser. Huye, eso es imposible. Bueno, pues yo creo que hemos pasado un rato agradable. Hemos echado un buen ratito. Y la semana próxima volveremos con más que esperemos les sean de interés y de utilidad. Seguro que sí. Pues hasta la semana que viene. Venga, buenas tardes. Hasta la próxima semana.